bien importante la alineación de intereses. Si tenemos un cliente como ya ese cliente necesita de 2, 3 tipos de servicios, pues no puedes decir que este servicio es el que hago yo y el otro no lo hago yo, sino tienes que integrarlos, ¿no? En Latitudex trazamos la ruta a la información que importa sobre el comercio exterior y la logística. ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Soy Javier Sendejas, director ejecutivo de Latitudex, y muy contento de tener aquí en el estudio, en este podcast, al presidente de ICEX, Hernán Saldívar, toda una institución en el comercio exterior y lo que ha hecho para el grupo en general. Y pues un gusto, Hernán. Bienvenido a Latitudex. Muchísimas gracias. Como ven, somos muy buenos amigos. Sus comentarios. Muchísimas gracias, Javier. A la orden. Hernán, ¿cómo recuerdas a ese ICEX? ¿Cómo lo concebiste en ese momento, hace 35 años? Qué interesante pregunta, Javier. Fíjate que te comento que en unos días más cumplo 37 años de casados, entonces estaba asimilando un poquito porque a ICEX lo veo como familia. Lo que son 35 años, como vuela el tiempo. Pienso, Javier, que en la vida hay casualidades. El matrimonio no voy a ver mi esposo, el matrimonio fue pensado. El caso de ICEX sucede que de mi profesión de abogado estaba como consultor, hablamos del 86, por ahí 85, 86, consultor en temas de comercio exterior para las maquiladoras y veía que había un problema común que era el tema de las aduanas. Las aduanas, ellos podían tener sus procesos de producción alineados en tiempos y si tenían algún contratiempo en el puerto, en el aeropuerto, en la aduana, pues les trastornaba, ¿no? Entonces dije, bueno, pues puede ser una buena opción para poder dar un servicio adicional. Estamos hablando ya de 86, 87, por ahí. Era en ese momento muy difícil obtener una patente de agente aduanal, poder brindar un servicio de agencia aduanal era complicado, tenías que tener una patente, que en aquel entonces pues era casi el presidente o el secretario de Hacienda quien las refería. Entonces empezamos a hacer alianzas con agentes aduanales para poder trabajar y dentro del área de consultoría agregar un área de consultoría teórica y práctica llevando a cabo los despachos aduaneros. Y por ahí es donde surgió la idea de crear un DICEX donde pudiéramos integrar consultoría y servicios aduaneros. Eso nació en el 88 y en el 89 el presidente Salinas de Gortari, en vísperas del Tratado de Libre Comercio, quería hacer de una manera similar el procedimiento para tener la patente o poder dar los servicios de agencia aduanal al igual que en Canadá y al igual que en Estados Unidos. Entonces, en aquellos países va mediante un examen que presentas el examen y te pueden dar tu patente. Y así lo hizo el presidente Salinas de Gortari. Entonces, entramos ya en el 90 a ejercer ya como agencia aduanal y en ese entonces el agente aduanal normalmente iba con su nombre, le establecía el nombre o el apellido y así se llamaba la agencia. Entonces, nosotros teníamos ya la empresa de consultoría que era DICEX con algo de marketing ya creado. Entonces incorporamos la patente a la agencia y nació DICEX como servicios aduaneros integrados. Y coincido contigo, las agencias aduanales de arraigo, incluso de tercera y cuarta generación, pues es el apellido, ¿no? Así es. Y en este caso, pues se concibió con una integración. Pongamos la máquina de escribir, ¿no? Verde, que pues ahí se pavimentaba, que no había tecnología de esta marca. ¿Cómo avanzaba el país en el comercio exterior a la par de DICEX con esa tecnología, con el despacho aduanal todavía más artesanal que ahora? ¿Cómo recuerdas esas épocas? Fíjate, la recuerdo muy interesante, Javier. Efectivamente, no me tocó aquello que era de la gelatina, ¿no? Unas cosas que tenías que hacer para hacer las calcas, como lo hacían en las notarías. Pero sí me tocó pues, pedimentos hechos a máquina y cosas así, ¿no? La evolución creo que fue drástica y fuerte en el 92. En el 90 fue cuando hubo la apertura para que entraran más agentes aduanales al escenario aquí del servicio aduanero. Pero en el 92, Javier, cuando entró el sistema aleatorio creo que revolucionó completamente la operación aduanera. ¿Por qué? Normalmente, antes del 92, la capacidad discrecional que tenía el Vista, en aquel entonces el que confrontaba la mercancía que iba a ingresar con el documento que tú establecías donde describías la mercancía que venía, el Vista tenía una capacidad discrecional muy amplia.
Entonces él pues interpretaba los colores o las letras o cosas de ese tipo, ¿no? Cuando viene el sistema aleatorio, es rojo y verde, esto es que tú presentas tus documentos, los pasabas en una computadora y venía ahí aleatoriamente, si te tocaba un rojo, pasabas al despacho tradicional, donde tenían que confrontar lo que tú estableciste en el documento con la mercancía física. Cuando era verde, se iba completamente. Y adicional a eso vienen también esquemas donde si en una confrontación había una diferencia entre el criterio del viste y el criterio del agente aduanal, tú podías, mientras fuera en cuestión de arancelaria, tú podías garantizar la diferencia de impuestos que había, pero la mercancía se iba, ¿no? Entonces ya se evitaba una especie de extorsión o de presión donde tenías a un cliente requiriendo una mercancía y a un criterio aquí encontrado con un viste. Simplemente si no estábamos de acuerdo, pongo una fianza y se va la mercancía. Entonces agilizó muchísimo las cosas, entonces eso le dio otro panorama a la aduana. Creo que es el 92 donde... Y bueno, el comercio exterior estaba en Los Laredos, ¿no? Migraste por allá. ¿Cuántas veces has ido y venido a Laredo por carretera o por otro medio? ¿Y qué recuerdas de esas épocas pues, con la familia y fomentando el crecimiento de Los Laredos, siendo un pilar de ese crecimiento del comercio exterior? Qué interesante pregunta, Ger. Estás removiendo ahí cosas del pasado. Lo que pasa es que, como les comento, yo ejercía la profesión de abogado, entonces quise poner como un sideline business, como un negocio adicional, lo que era la agencia aduanal. No sabía exactamente a la que me metía, ¿no? Y digo, gratamente, han sido recuerdos muy buenos. Sin embargo, era trabajo de tiempo completo, no era un trabajo parcial, una asesoría, una consultoría, era tiempo completo. Entonces, lo que yo pensé es que un amigo de Monterrey, le dije, oye, lo envolví un poquito, sabes que podemos hacer bien las cosas, ¿verdad? En ese sentido. Y le vendí Laredo, ¿no? Le dije, oye, vámonos a Laredo, estás muy padre allá en Laredo y tú te quedas en Laredo y yo me regreso, pero nos vamos 3 meses juntos. Yo estoy contigo 3 meses y tú te quedas a operar la aduana y yo me regreso, ¿no? Entonces, la idea era ser abogado 2 días a la semana, lunes y martes, y los miércoles irme a Laredo y venirme los viernes, ¿verdad? Pero esas regresadas de los viernes eran hasta los sábados y las idas eran ya el martes y luego el lunes, entonces era semana completa. Entonces iba y venía cada semana. Fueron por unos 4 o 5 meses. A los 4 o 5 meses mi amigo me dice, oye, ¿sabes qué? No me gustó Laredo y yo me quiero regresar. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Entonces mi esposa me dice, oye, pues si tú no estás aquí, yo me voy contigo a Laredo. Pero tiene que ser el Laredo, Texas, me dice. Órale, las tiendas. Total, Javier, en el 90, en septiembre del 90, nos fuimos, íbamos por 6 o 8 meses a Laredo, para vivir en Laredo y poder estar al pendiente ahí del negocio. Y en ese entonces ya renuncié a la firma de abogados que tenía, me dediqué de tiempo completo a la aduana, iba a estar ahí unos, no sé, 1 año, 2 años, 3 años y regresarme. Y bueno, pues eso se cumplió, se fueron hasta 9 años, viví 9 años en Laredo. Muy contento, muy a gusto. Y bueno, fue el inicio de Dicex en Laredo, fue la base, vaya, donde arrancamos. Y los recuerdos que tengo de las idas y las vueltas eran interesantes porque cuando vivíamos en Laredo, cuando recién nos fuimos, veníamos casi cada fin de semana a Monterrey. Entonces, la verdad es una situación que no era buena porque ni estabas en Laredo ni estabas en Monterrey. Y para acabarla de todo esto, cuando estábamos en Monterrey y mis hijos estaban chiquitos y se portaban mal, le decía a mi esposa, mis hijos, si se portan mal nos vamos para Laredo, ¿no? Entonces Laredo era el infierno, ¿no? Entonces con ese tipo de psicología, pues íbamos de Laredo todos callados, ¿verdad? El regreso. Fue una época cuando, después de unos 8 o 9 años, 8 o 9 meses de vivir allá, digo, ¿sabes qué? Creo que seguros estamos de que vamos a volver a Monterrey algún día, pero seguros no estamos de qué tanto tiempo vamos a vivir en Laredo. Vamos a aprovechar a Laredo y vamos a dejar de ir a Monterrey. Vamos a ver una acción ahí del club para que te pongas a jugar tenis o algo y vamos a quedarnos en Laredo. Entonces, ese fue un parteaguas y ya le empezamos a agarrar gusto a Laredo en lo que era la vida familiar y pues el negocio siguió creciendo. Entonces, nos quedamos en Laredo 9 años. Muy bien, Hernán. ¿Cómo empezaste a armar este equipo de colaboradores? Los negocios entre clientes, pues aunque sean entre organizaciones grandes como son las empresas que como presidente representas, también se hacen entre personas. ¿Cómo ligaste esos negocios entre empresas como personas y con colaboradores con una relación también personal? ¿Cuál es el...? Sí, es interesante. Miren, lo que pasa es que
tú lo has vivido mucho, Javier, tienes mucha experiencia aquí en el comercio exterior. La evolución del comercio exterior de lo que era cruzar una mercancía de un lado a otro, o sea, en importación o en exportación, evolucionó hasta servicios completos con logística, con almacenaje, con otra serie de servicios. Entonces, se iban abriendo oportunidades, Javier, por decirlo así, y esas oportunidades requerían de gente de tiempo completo. Entonces, del equipo inicial que arrancó, empezamos a ver con la nueva oportunidad, había una nueva oportunidad para alguien, la tomaba, se incorporaba y seguía. Mis antecedentes, venía de un despacho de abogados donde nos manejábamos a nivel sociedad, no a nivel relación de empleados, sino más bien socios. Y esa misma filosofía la he tratado de llevar a DISEX y la hemos implementado a todos los niveles, sentirnos como parte del negocio. Entonces, cuando son servicios nuevos, Javier, nuevos que no tenemos alguna experiencia, ¿verdad? Pues empieza la gente desde abajo a tratar de conseguirla y aunado a lo que ya se venía arrastrando de la experiencia anterior, pues te fortifica un poquito más. Entonces, creo que aquí la clave ha sido el hecho de trabajar en equipo, de alinear intereses. Bien importante la alineación de intereses. Si tenemos un cliente común y ese cliente necesita de 2, 3 tipos de servicios, pues no puedes decir que este servicio es el que hago yo y el otro no lo hago yo, sino tienes que integrarlos, ¿no? Entonces, creo que esa visión de servicio al cliente la permeamos y nos dio la oportunidad de entrar a otras áreas y de crecer el negocio y de fortificarlo por el hecho de tener bases más sólidas, ¿no?, en el servicio. ¿Qué te ha sacado canas y qué has aprendido de los clientes de DISEX? Bueno, primero que nada, Javier, creo, ¿verdad?, que me sacan canas o nos sacan canas a todos, pero pues es el patrón de nosotros, el cliente, ¿no? Entonces ya entras con una especie de hándicap, de paciencia, ¿no? En otras situaciones a lo mejor no tienes paciencia. Con un cliente entras un poquito con paciencia sabiendo que ese es el que te da el negocio. El tema con los clientes creo que ha sido bastante manejable. El tema más retador, Javier, te pudiera decir, es con las autoridades. Con las autoridades hemos tenido retos fuertes. Con los clientes, pues creo que temas, ¿qué te diré?, de comunicación en algunos casos, percepciones. Por ejemplo, cuando el negocio era más chico, tenías oportunidad de atender a todos los clientes personalmente, hablarles por teléfono, irte a comer con ellos. Empieza a crecer el negocio y no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Entonces el cliente se sentía desatendido. Entonces ahí entra el factor que te comentaba en la pregunta anterior, donde hemos trabajado como socios. Entonces, si no estoy yo, está alguien más, pero se le da un trato personal fuerte al cliente. Entonces, creo que ha sido una relación bonita con los clientes. Prueba de ello, Javier, creo que tenemos una antigüedad promedio de 16, 17 años, ¿no? Algo así. Es decir, los clientes normalmente se quedan con nosotros. El servicio lo hemos tratado de dar en la mejor forma. Entonces, retos fuertes con los clientes, Javier, es integrarles más servicios. Retos fuertes con la autoridad, más bien. Eres un visionario, lo dicen tus amigos en el medio, que tienes una visión, vas un paso más adelante. ¿Cuál es ese paso más adelante que ves para México en general, en el comercio exterior? El nearshoring, el crecimiento, Nuevo León, el gobierno actual, los cambios. ¿Cómo ves esa visión como empresario, como emprendedor, como visionario a mediano y largo plazo? Mira, Javier, creo yo que está despertando México, está despertando ahorita. Estamos despertando a una nueva era. El nearshoring está funcionando. ¿Qué te diré? El apetito del mundo completo es en interactuar entre los países. Entonces, como decía, México logísticamente es una ubicación privilegiada la que tiene. Entonces, creo que aquí para adelante, Javier, vienen cosas buenas en el comercio exterior. Estamos alineados. Yo pienso que son oportunidades pues, que pocas veces se nos han presentado. Y como, si nos quieres agregar el tema del Camino de Santiago, nos compartías un poco, quienes te conocemos, pues que pues una experiencia, ¿no? El recorrerlo y volverlo a recorrer. ¿Cómo vuelves a recorrer sin decir otra vez lo mismo, pero mejor,
camino del comercio exterior? Wow, puro filetito de pregunta traes tú, Javier. Mira, como todos te dicen, si te dieran, o sea, yo creo que el principal deseo cuando te piden que digas qué deseo quisieras, dices, si volviera a empezar, quisiera volver a empezar con esta misma experiencia y volverlo a hacer de nuevo. Pues Javier, yo creo que no haría muchos cambios. Creo que se han hecho las cosas o se ha hecho el equipo adecuado. ¿Qué te pudiera decir que pudiéramos haber cambiado algo más, Javier? No creo, lo volvería a hacer igual. Si acaso un poquito más dosificados los tiempos, creo que robé un poco de tiempo a mi familia, robé un poco de tiempo a mis cosas personales, pero por otro lado, pues avanzamos en lo que dice. Si tú me dijeras, vuelves a empezar, desgraciadamente no es bufete esto donde agarre lo bueno y lo malo lo haga a un lado. Lo bueno, Javier, pues es lo que se ha hecho, lo que estamos viendo ahorita. Lo malo es que pues, la factura fue pesada en algún tiempo por los tiempos, ¿no? Más que todo, eso es lo único que me pudiera arrepentir, Javier, del tiempo. Y el nuevo camino, sí, entiendo que es positivo y va avanzando, y ¿cómo lo ves? ¿Hacia adelante, en Dicex o en el país? En el país. En el país, Javier, híjole, repito, hay muchísimas oportunidades. Ahorita veo medio, ¿qué te diré? El tema político lo veo un poquito complicado, ¿no? Nebuloso. Nebuloso, por ponerle un nombre. Sí, pero es tan grande y tan fuerte México que creo que esos, como le diríamos, nebuloso o las cosas grises que se veían, normalmente las hemos superado. Anteriormente hemos tenido algunos temas difíciles allá por los 80, ¿verdad? También hubo problemas en los 70, no se diga, con Echeverría. Pero siento que es más lo positivo que lo negativo, Javier, y creo que eso es una situación que te da una tranquilidad interna. Pero también no dormirnos en los laureles, sino en la cancha chica de cada uno de nosotros. Tenemos que pensar que sí se puede, y que sí se puede hacer el cambio, y que sí se puede seguir adelante. Creo que es bien importante la actitud de cada quien en el engranaje social que comento, donde estamos contribuyendo nosotros en el tema del comercio exterior, pues no parar la bola, seguirle. Los que nos escuchan en el podcast, Hernán, y leen la revista Latitudex, pues el gran porcentaje son jóvenes, y jóvenes que están interesados en la logística y comercio exterior. ¿Qué consejo les das a ellos para prepararse a pues, camino que viene de la logística y comercio exterior? Creo que tienen un camino interesante por delante, es prepararse, primero que nada prepararse. El tema en el área de comercio exterior es, no sé, ir a internacionalizarse, es decir, el vivir un poquito más experiencias en otros países, el vivir un poquito más experiencias, modos de operar, modos de funcionar, y poder nutrir un poco más nuestra forma de trabajar aquí en México, poderlo hacer un comodín de estándar internacional. Creo que eso es importante, pero creo que vienen épocas interesantísimas para las nuevas generaciones interesadas en el tema de comercio exterior. No sé tú qué opinas en ese sentido, tú con la cátedra que estás dando, ¿cómo los ves? Sí, yo creo que las habilidades blandas como ser responsable, ser respetuoso y tener empatía con las organizaciones y crecer con ellas, no desesperarse, creo que es algo que a veces se ha perdido, ¿no? Porque es estar cambiando pues, de puestos, de inquietudes, de organizaciones, y eso pues es veletear. Creo que el enfocarse y el ser fiel a largo plazo y apostarle a algo que te vaya generando crecimiento es algo que se está perdiendo un poco. Pero de ahí en fuera, pues sí, enfocarse, porque si no te pierdes, hay mucha información, y si estás en todo y no sabes dónde quieres llegar en esa especialización, pues te pierdes, ¿no? Sí, del primer punto que comentabas, Javier, coincido, que vienen unas nuevas generaciones diferentes, pero también como directivos en la empresa, Javier, necesitamos crear la atmósfera adecuada para esas inquietudes y que las puedan encontrar dentro del negocio y que las puedan catapultar a lo máximo, ¿no? Claro. Porque también si el entorno cambia y no cambias internamente, pues hay problemas, ¿no? Entonces creo que es parte y parte. Sí, el talento hay que pulirlo y exponenciarlo. Sí, yo me recuerdo, Javier, en algunos años donde teníamos más relaciones con universidades, no sé, ahorita actualmente no estoy tanto en la operación, pero
venían muchos muchachos a trabajar con nosotros y tenían trabajos muy básicos, clericales, en el área de logística, y empezaban a aprender, pero no teníamos nosotros en aquel entonces la visión, Javier, como para poder ver que él ya podía seguir al siguiente paso o al siguiente. Entonces nos desesperaban y se iban para otro lado. Pues. Entonces era un problema de la empresa, más bien. Los chavos venían con ganas. Entonces esa visión de ver también su plan de vida para ellos, ¿verdad? Donde tengan oportunidades retadoras, creo que es parte de los objetivos que tiene que plantear la empresa. Muy bien, Hernán. Pues qué interesante lo que nos compartes, te lo agradecemos. No sé si tengas algo más que agregar a la audiencia. Javier, pues muchísimas gracias. Este tema de los 35 años, la verdad que es bien simbólico y pues gracias a ti, Javier, esto se ha podido hacer una realidad, el hecho de poderlo compartir con toda la organización. Por aquí estas revistitas que has venido sacando, Javier, es un exitazo. Creo que es una manera de difundir lo que es el comercio exterior y ver detalles, ver proyectos que puedan ser más conocidos por la gente y puedan ser más aplicados. Pues creo que esto ha funcionado bien. Y pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por ser parte de esto. No, pues gracias a ti y en nombre de Latitudex, pues te pedimos que sigas fomentando esta visión y este crecimiento y pues seguir creciendo el comercio exterior. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ti, gracias a ustedes.